El cerebelo se encarga de la modificación de movimientos, de la planificación de movimientos, de reestructurar los movimientos y de la secuencia de movimientos, junto con los ganglios basales. Tiene varias partes el cerebelo. Está el lóbulo, flóculo nodular, y se divide en dos porciones, la anterior y la posterior. La posterior también se le llama media. Eso si lo vemos de lado. Tiene tres capas. En la capa más profunda están los núcleos profundos. Los núcleos profundos son tres: el núcleo dentado, el interpuesto y el fastigial. Está la capa molecular, ¿está afuera o está adentro? Afuera. Y la capa granulosa. La molecular está aquí afuera, granulosa, y en la mitad está Purkinje. Son las tres capas. De afuera hacia adentro es molecular, Purkinje y granular o granulosa. De adentro hacia afuera es granular o granulosa, Purkinje y molecular. ¿Cómo se llama otra vez? Molecular, Purkinje y granular. Si lo vemos por detrás, el cerebelo está formado, como ya vimos, por dos flóculos y por un nódulo. Esto forma el lóbulo flóculo nodular. Tiene una zona intermedia. Tiene una zona lateral. La porción central se llama vermis. El vermis coordina la movilidad de todo el eje axial y de las dos cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. La zona intermedia planifica los movimientos y la secuencia de movimientos, y la zona lateral determina la movilidad de la porción distal de las extremidades. ¿Qué? Lo de las zonas intermedias, o sea, tenemos que ejecutar los movimientos de las partes distales de las extremidades. La intermedia es la secuencia en general de todas las extremidades. ¿Y dice por cuánto tiempo se lleva?
Y entonces quedamos que hay dos lóbulos principales, el anterior y el posterior o medio. El anterior se divide en dos lóbulos, que es el ala y el cuadrangular. A partir de ahí surge el otro lóbulo, que es el lóbulo posterior o el medio. El lóbulo posterior o medio también se divide en otros lóbulos. El primero del lóbulo posterior, que serían tres. Entonces aquí usamos la división. Entonces, a partir del tercer lóbulo se divide en anterior y posterior. Y entre el lóbulo número 4 y 5 hay una cisura, que es la cisura primaria cerebelosa. Es la única cisura que es gruesa a nivel cerebeloso. Se ve luego, se llama cisura primaria. Entonces, los lóbulos del lóbulo posterior o medio es el lóbulo simplex, el 4 es el semilunar superior, el 5 el semilunar inferior, el 6 el biventral y el 7 la tonsila. En la parte del vermis hay otros lóbulos. Hay un lóbulo que sale como prominencia del lóbulo anterior, que es este, y se llama língula. La língula cerebelosa. Luego tenemos el lóbulo cuadrangular, que es la porción intermedia en el vermis del lóbulo de la ala. Lóbulo central. Luego el culmen. El culmen es la porción central del vermis del lóbulo cuadrangular. El culmen.
Luego viene el declive. Luego viene el folio. Pasando la cisura primaria cerebelosa está otra parte del lóbulo central del vermis que corresponde al semilunar inferior. Y ese se llama tuber. Y el 13 piramidal. Y el 14 es la púbula. Así está formado macroscópicamente el cerebelo por varios lóbulos. Los principales son anterior y posterior medio y se dividen en zonas: zona central o vermis, zona intermedia y zona lateral. Y cada lóbulo anterior y posterior se divide en lóbulos y el vermis se divide en lóbulos correspondientes a los lóbulos del lóbulo anterior y del lóbulo posterior. Entonces puedes decir: hay un infarto en el lóbulo posterior, en el semilunar inferior. El cerebelo, visto por detrás, está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, y su porción central, que es como una serpiente. En la base hay un lóbulo grande que se llama flóculo nodular, porque está formado por tres lóbulos: un nodular y dos flóculos, flóculo nodular. El vermis, que es la porción central, se encarga de ver todo el eje axial y las dos cinturas. La zona intermedia se encarga de ver la movilidad de las extremidades y la zona lateral, la porción distal de las extremidades, la secuencia de movimientos, cuánto va a durar, con qué frecuencia, con qué intensidad, etc. La porción hemisférica se va a dividir en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo medio posterior. Cada lóbulo anterior y medio posterior se divide en lóbulos. El anterior va a tener dos lóbulos, el ala y el cuadrangular. Y estos dos, en su porción media del vermis, se dividen en otros dos lóbulos, que es el lóbulo central y el lóbulo del culmen. Entonces, en el lóbulo anterior tenemos cuatro lóbulos: el ala, el cuadrangular, el central y el culmen. La porción inicial es una saliente como un chipote, se llama língula. Esa no corresponde a ningún lóbulo, está ajena. Y luego el lóbulo posterior se divide en otros lóbulos que van del 3 al 7, que es el simplex, semilunar superior, semilunar inferior, luego el biventral y luego la tonsila. Y en la porción central, en el vermis, cada uno de esos lóbulos tiene su propio lóbulo. La cisura primaria es solamente una porción que se ve, que es gruesa, así como el cerebro tiene sus cisuras. Igual el cerebelo, pero solo tiene una muy evidente que se llama cisura primaria y está dentro del lóbulo posterior. ¿Para qué sirve? Pues para determinar la zona hemorrágica o isquémica. Y dices: bueno, la zona lateral del lóbulo cuadrangular. Entonces ya sabes que está en la porción del lóbulo anterior, afuera, hacia afuera, lateral. Y microscópicamente, a ver cómo está formado microscópicamente. Es más, te voy a ayudar.
Nada más ubícalas. O sea, hago un poquito. Es igual que esto. Es igual que las caparazas. A ver, pásame ese video. Hago el dibujo. Tú dijiste que a ti te salía bien, pero bueno, pero tienes que traerlo hasta el día que lo
poquito, ¿no? O sea, un poquito. Por ejemplo, yo hice un celular, ¿no? Entonces lo traigo. Bueno, pues yo hice este celular con plástico y con silicón y me tardé 3 días y yo quise hacer el celular porque fue lo más fácil. Y el celular pues es un componente eléctrico que se puede conectar a la luz todos los días y sirve a través de electrones y fotones, y entonces la sensibilidad de la pantalla puede ser a través de capturar la luz. Entonces el ojo yo lo hice con unicel y con vidrio porque fue lo más barato y me tardé 5 días, y aquí quise representar a la retina. Y bueno, las capas del ojo son por la córnea se divide en 3 capas, y dentro de las 3 capas hay 2 membranas que se llaman así, y el haz de luz pasa por la córnea y luego pasa por el cristalino y hace una refracción, y entonces llega a la retina. Las capas de la retina son tal. Unas son estimulantes, unas son inhibidoras, después llega a la célula ganglionar y se va a formar el nervio óptico. ¿Grabaste eso? Para estimular el túnel del bastón, pues activa este receptor y este receptor. Gracias, profe. Ahorita, o sea, si proyecto Bueno, este ya Es que
Ya acabó la clase. Ya voy. Pero no encontré nada de verdad. Dice, se le informa formando la de la Ya acabé, compañeros. ¿Quién me ayuda a explicar lo que puse ahí? dibujas bonito. Bueno, como ya he mencionado el profe, se va a dividir, bueno, se puede dividir en las tres capas que he mencionado, que son la molecular, la de Purkinje y la granular. Y bueno, después de esto, dice que la capa de la granulosa posee células estrelladas.
o sea, posee células estrelladas que sean prácticamente como estas, que van hacia todas direcciones. Y ahí dice que pueden ser 4, que pueden ser granulares. No lo puse ahí, pero no lo puse. Dice que pueden ser granulares, de lungo, de penacho y Golgi. Y en la capa molecular, ¿dónde está? Existen células estrelladas pequeñas, como está aquí. Igual se encuentran las que son células de canasta. O sea, pueden encontrarse estas dos en la capa molecular. Luego existen dos tipos de fibra, que son estas que están aquí, la trepadora y la musgosa. Y estas se comunican directamente con las células estrelladas grandes, y las principales con las que se comunican son con las células de Purkinje. En el caso de las trepadoras, igual las musgosas se pueden conectar directamente con las células granulares o con las células estrelladas, como lo son las células de Golgi. Y bueno, decía que la trepadora viene directamente de lo que es la oliva inferior y se va a comunicar con la célula de Purkinje. ¿Cuáles son excitadoras y cuáles son inhibidoras? Entonces, la trepadora deriva de la oliva inferior y la trepadora va directamente a estimular a Purkinje. Hay una trepadora por cada 3 fibras de Purkinje aproximadamente, y hacen 300 sinapsis con cada Purkinje. O sea, son cientos y cientos de sinapsis por cada fibra trepadora. Entonces, las 2 fibras trepadoras cargan demasiadas fibras de Purkinje. Las trepadoras son estimulantes de la fibra de Purkinje. Lo que hacen es que le dicen qué está bien y qué está mal, para que cuando reciban la información por la musgosa ya determine cuál es el movimiento real. Entonces, la trepadora lo que hace es acomodar el movimiento en base a lo que la musgosa dice. La musgosa también interactúa con la fibra de Purkinje. Entonces, musgosa interactúa con Purkinje, interactúa con Golgi, interactúa con granular. La musgosa es excitadora, la granular es excitadora. La granular, cuando pasa a la capa molecular, se forma en fibras paralelas. Las fibras paralelas son excitadoras. Si la granular es excitadora y se transforma en fibra paralela, pues la fibra paralela también es excitadora. ¿De quién? De la fibra de Purkinje. A la fibra de Purkinje la van a inhibir 2 en la capa molecular, que es la célula estrellada y la célula subcanasta. Estas son inhibidoras. Y a la célula granular las va a inhibir la célula de Golgi. Entonces, Golgi es inhibidora. ¿Inhibidora de quién? De la célula granular. La de lungo y de penacho todavía no se ha visto qué hacen. Pues ahí están, pero no se ha determinado exactamente qué hacen. Por eso no es importante que se lo aprendan. Entonces, a grandes rasgos así es histológicamente. Las de Bergman y las de Müller son de sostén y provienen de la glía. Salen de la parte más inferior y son de sostén, tanto Bergman como Müller, y la mayor cantidad de células de Müller está en la retina. ¿Cómo se llaman el tipo de cáncer que proviene de los astrocitos? Astrocitoma. Y el grado mayor de cáncer de astrocitomas, ¿cómo se llama?
que destruye el cerebro. O sea, ya prácticamente estás fundido. Oligodendroglioma. Entonces va por estadios. Astrocitoma grado 1, grado 2, grado 3. Cuando llega al grado 4 es porque ya se destruyó todo y se llama oligodendroglioma. El cerebelo tiene varias aferencias, es decir, señales que llegan al cerebelo. ¿De dónde llegan? Pues llegan de la corteza a través del área somática 1, del área primaria motora y de la premotora. Todas ellas pueden mandar un impulso al puente y del puente sale un haz que se llama haz pontocerebeloso. Ese haz pontocerebeloso llega a la zona lateral del hemisferio contralateral. Si a esa corteza motora, premotora y somática 1 se le añaden los ganglios basales, más la formación reticular, se genera otro haz que se llama el haz retículo cerebeloso. Si a toda esa información se le suma lo de la médula espinal, se genera otro haz que se llama haz oligocerebeloso. Existe otro haz que proviene de la médula espinal que se llama espino retículo cerebeloso. Hay otro haz que proviene de la médula espinal que se llama haz espino oligocerebeloso. Hay otros dos haces que provienen de la médula espinal que se llama haz espino cerebeloso ventral y haz espino cerebeloso dorsal. El dorsal ingresa al cerebelo por el pedúnculo inferior y el ventral ingresa al cerebelo por el pedúnculo superior. El haz espinocerebeloso dorsal trae la información del uso muscular del órgano tendinoso de Golgi y de la piel, los órganos táctiles. Y el haz espinocerebeloso ventral da información de la motoneurona y trae información motora de los dos haces, haz corticoespinal y haz rubroespinal. Ese es el haz espinocerebeloso ventral que ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿A dónde llegan estos dos haces? Espinocerebeloso ventral y dorsal llegan al vérnix
y llegan a la zona intermedia ipsilateral, o sea, del mismo lado. Entonces, cuando te dicen, tiene parálisis facial ipsilateral a la hemiplegia corporal, ¿qué significa? Entonces, ipsilateral o contralateral. Aunque eso ya lo vieron en semiología o ¿cómo se llama? Sobre su materia, donde ven las palabras médicas. Sí, sí. Solo es una clase de... Entonces tenemos un as, dos ases, tres ases, 4, 5, 6 y 7, porque aquí son dos, ventral y dorsal, y falta uno, que proviene del aparato vestibular o de los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares forman un as que se llama as vestíbulo cerebeloso. ¿Dónde están los núcleos vestibulares? Entre el puente y la médula, al lado de la formación reticular. Entonces los núcleos vestibulares forman el haz vestíbulo cerebeloso, que va a entrar por el núcleo fastigial hacia el lóbulo flóculo-nodular. Este es el octavo as. Estas son las vías aferentes. Y eferentes solo hay tres porque corresponden a los núcleos profundos. Entonces, las eferencias cerebelosas provienen del vermis, de la zona intermedia y de la zona lateral. La del vermis va a salir por un núcleo, la de la zona intermedia sale por un núcleo y la zona lateral sale por el tercer núcleo. Cada uno ocupa un núcleo diferente. La zona lateral ocupa el núcleo, ¿cuál? Dentado. El intermedio, el interpuesto, y el vermis, el fastigial. Entonces, para sacar la información otra vez hacia el trombo, a la corteza y a la médula, para saber qué movimiento vamos a hacer, tiene que salir por un núcleo a fuerza. Si no hay núcleo, no sale la información. Si se imparte el núcleo, nos quedamos sin información. Entonces el paciente empieza con problemas cerebelosos y se forma el síndrome cerebeloso. ¿Cómo sabemos que alguien tiene problemas cerebelosos? Movimientos como cuáles. ¿Como la cabeza? Por ejemplo, imagínate que llega tu paciente y se sienta, ¿no? Hola doctor, fíjese que vengo por esto y por esto y por esto. Entonces, ¿tú qué harías para explorarlo, para decir, usted está mal del cerebelo? ¿Cuál es? Igual podemos
Entonces el cerebelo es el que trabaja en conjunto con los ganglios basales, y son movimientos duros, movimientos que son gruesos y movimientos finos. Entonces, ¿cómo vamos a valorar un movimiento grueso? Con la marcha. Decimos, a ver, camine. Entonces todos pues, tenemos que caminar así, normal, derecho. O le puedes decir, camine con el paso gallo-gallina. Entonces es adelante, punta talón. Tiene que caminar punta talón, así todo. Le dices que camine de aquí a la puerta o donde tú quieras. Y el paciente que está con el cerebelo dañado se va a ir del lado dañado. Entonces, por ejemplo, va a empezar a caminar y se va a ir así. Él se puede dar cuenta, pero puede ser que para él sea normal, porque ya lleva mucho tiempo con el daño cerebelo. Entonces, para él caminar así, del lado o del chueco, es normal. Pero entonces el familiar te dice, no sé, cuando lo llevo al baño, se va chueco. Generalmente es el familiar que te dice, porque esto es de personas grandes. Si le da a una persona joven, hay que pensar en problemas de hipercoagulabilidad, falta de proteína C, esa vitamina 3, etc. La otra es que cuando empieza a hacer el gallo-gallina, no hace bien el movimiento y tiene que separar los pies como si estuviera borracho para tener más equilibrio. Por eso los borrachos, como el cerebelo tiene gran permeabilidad al alcohol, pues pierde todas las conexiones, entonces empiezas a caminar así y llegas a tu casa y apenas se puedes entrar porque tienes que tener más equilibrio, más base de sustentación. El otro se llama dismetría. Entonces le pides que toque la nariz con su dedo índice y que te toque el dedo índice. Tiene que hacer esto. Y tú mueves tu dedo a donde quieras y él tiene siempre que tocar tu dedo. El que está mal del cerebelo se toca y cuando quiere tocar se le va el dedo y aparte lo hace lento, como queriendo apuntarle, pero no lo logra y es muy evidente. Y el otro se llama disdiadococinesia. Le pides que al mismo tiempo las dos manos las mueva como si estuviera cambiando un foco o como si estuviera haciendo tortillas, pero rápido, porque luego lo hacen así. No, tiene que ser rápido. Entonces el paciente que está mal del cerebelo o cuando cambia focos no coordina y se da cuenta y lo empieza a hacer como. Entonces cuando describes en la nota dismetría positiva, disdiadococinesia, marcha lateral, etcétera, 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 y busca el cerebelo. ¿Cuál es el mejor estudio para ver el cerebelo? La mayoría. En uno son opuestos. El electroencefalograma solo es para ver que hay muerte cerebral o para crisis convulsivas. La resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la tomografía sí lo alcanza a ver, pero lo tapa el techo, que es el techo petroso del ¿qué hueso? Del temporal. Entonces no logras ver todo el cerebelo por el hueso, pues tienes que hacerle resonancia magnética. Entonces las zonas eferentes del cerebelo salen por el fastigial, por el interpuesto, por el dentado. La zona lateral, al salir por el dentado, van a irse al área somática 1 y al área premotora. ¿Y de qué se encarga la zona lateral? De planificar el movimiento. ¿Qué movimiento sigue? ¿Qué paso sigue? Si el pie derecho o el pie izquierdo. Si voy a mover la mano derecha o la izquierda. Si voy a girar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué parte del sistema límbico hace que mi cuerpo pueda girar? Aparte del cerebelo y los ganglios basales. La amígdala. La amígdala cerebral. Cerebelosa. La zona intermedia sale por el núcleo interpuesto.
Una vez que sale, puede pasar por la línea media talámica y después se va a los ganglios basales. Puede pasar por el núcleo rojo. Después del núcleo rojo se va a la formación reticular. O puede pasar por los núcleos talámicos ventrolateral o ventroanterior, y después de ahí se va a la corteza. Entonces la corteza le va a decir, ok, el movimiento real que tú tienes que hacer es este. Pero la formación reticular a través del núcleo rojo le va a decir, bueno, mi movimiento deseado es este. Entonces los va a comparar. Compara lo real con lo deseado y entonces dice, bueno, lo deseado está bien, pero me va a perjudicar, entonces me voy a lo real. O lo real está bien, pero es muy peligroso, entonces mejor hago el deseado. Los va a comparar y ve beneficio-riesgo. Y el tálamo, la corteza, formación reticular y núcleo rojo, a partir de la zona intermedia. Entonces la zona intermedia a través del núcleo interpuesto son los que valoran los movimientos. Y ya que está determinado el movimiento, entonces lo planifica y lo ejecuta a través de la zona lateral. Y el vermis, cuando sale por el núcleo fastigial, sale al bulbo y sale al puente. Y ahí se comunica con los núcleos vestibulares y con la formación reticular pontina. Los núcleos vestibulares se encargan del equilibrio y la formación reticular pontina se encarga de la postura. Entonces podemos tener un buen equilibrio, pero tener mala postura. Estoy caminando derecho, pero mi postura no es adecuada. Voy a ir caminando derecho, pero mi postura no es adecuada. Entonces, ¿quién determina que camines derecho, con la cabeza en alto, erguido, etcétera? El vermis, a través del núcleo fastigial, formación reticular y núcleos vestibulares. Entonces, si esto se daña, no vamos a tener equilibrio para caminar y vamos a caminar chuecos. Entonces, su examen viene hasta aquí, en el cuarto parcial. Entonces quedamos que el cuarto parcial es el jueves 9 de mayo a las 11:30. Entonces ya. ¿Cómo levantan las de cardio? Las de cardio nada, cardio. Todos. O si no exponen todos, pasar todos, pero todos tienen que saber el tema. Entonces las maquetas el jueves igual 11:30. El examen y la maqueta son